أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Nosotros hoy tenemos que concluir con esta sección de lecciones de misticismo. Nos queda la lección 7, 8 y 9 de este libro. Dijimos que las anteriores de historia, los hermanos inshallah se toman la molestia de leerlas por internet o bajar el libro, digamos, y poder leer después el libro. Hay una lección que es la última lección, la número 10, de terminología, que no es importante, simplemente como una muestra el autor, digamos, puso unas 5 o 6 terminologías, pero bueno, el Alfán tiene miles de vocablos, terminología técnica, entonces, digamos, no es tan importante. Y dentro de lo que estuvimos explicando, algunas de las cuestiones que yo expliqué, digamos, fuera del contenido del libro, más o menos esas cuestiones estaban, así que no es tan importante. Vamos a leer estas últimas 3 lecciones, 7, 8 y 9, que son acerca de los niveles, posiciones, las estaciones místicas y los estados espirituales permanentes, que son estos que ayer hablamos sobre el hal y el maqam. Si recuerdan que dijimos, cuando al místico le ocurre un estado místico momentáneo durante un tiempo determinado, le llamamos hal, estado. Mientras que cuando el místico logra una posición en su viaje espiritual, en la vía y en el camino, logra establecerse en un lugar específico y ya su ser se transforma, a eso lo llamamos maqam. Ya es un estado espiritual permanente, o sea, es una posición. Como por ejemplo, supongamos una persona que en alguna ciencia logra tener algún tipo de capacidad sobre algunos elementos. Son momentos, ¿no?, que puede de alguna forma manejar de la ciencia esos elementos, pero no se lo llama, por ejemplo, profesor, no se lo llama, no sé, licenciado en esa ciencia. Pero si él, por ejemplo, termina una carrera y ya tiene un conocimiento, digamos, general y global sobre toda la ciencia o de la disciplina, ya le está en un estado de conocimiento. Ese estado le llaman como maqam. Entonces, por ejemplo, cuando uno en la vida normal le pasa algo especial, digamos, de una experiencia momentánea, se lo llama hal, se lo llama cómo está su estado, digamos. Hasta los árabes cuando saludan le dicen kayf al hal, ¿cómo está tu estado? ¿Por qué? Porque el estado está constantemente cambiando. Lo que cambia en el ser humano es hal, es un estado. Pero lo que permanece, que ya uno dice, bueno, eso es así porque su ser se transformó, su esencia se transformó, a eso lo llaman maqam. Ya no cambia el maqam, ¿sí? Por ejemplo, la juventud es un hal, la niñez es un hal, va cambiando. Pero el hecho de que somos seres humanos, o somos hombres o mujeres, eso es un maqam, o sea, es algo que es así. Podría ser la diferencia entre el ser y el estar, también en español. En otros idiomas pasa menos. Por ejemplo, en inglés, que es el mismo verbo para ser y estar, en árabe también, en persa también, en otros idiomas también. En español, el ser y estar, el ser habla de un maqam. Uno es hombre, no está hombre. Es porque permanece en esa posición. Pero el estar no, el estar es momentáneo y va cambiando. Yo estoy enfermo, después estoy sano, después estoy... bueno, sobre eso vamos a hablar. Es un tema bastante importante porque quizá esto es lo primero que tocamos de mística práctica. En la mística práctica, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que en la vía espiritual, el camino que transita el místico es un camino real a través de distintas posiciones.
Y si recuerdan cuando dimos la diferencia entre moral y mística, dijimos que en la moral hay una serie de virtudes fijas que digamos uno puede ponerlas en el orden que quiera. Por ejemplo, imaginemos la sinceridad, la humildad. Yo en la moral no tengo que primero ser sincero, después ser humilde. No, puedo ser primero humilde, después sincero. O sea, puedo embellecer mi alma con cualquier orden de estas virtudes. No hay un orden ahí de decir, no, primero tenés que empezar por la sinceridad, después tenés que continuar por la humildad, después tenés que continuar, por ejemplo, con el altruismo. No hay un orden porque son todas virtudes fijas y estáticas. Entonces uno simplemente embelleza su alma con eso. En el Irfán dijimos la diferencia es que es dinámico el Irfán y tiene un orden. O sea, en el Irfán yo no puedo empezar por el Tawhid, por el encuentro con Dios, porque el Tawhid es el último de las estaciones. Tengo que empezar, por ejemplo, con el Yaqza, que es el despertar. O tengo que empezar, por ejemplo, con el Irada, que es la voluntad. O tengo que empezar, por ejemplo, con el Tauba, el arrepentimiento. Yo, si no me arrepiento, no puedo entrar en el camino. Si no tengo un despertar y una conciencia, no puedo entrar en el camino. Entonces son maqames, son estaciones. De eso vamos a hablar. ¿Cuáles, digamos, de qué forma se establecen esas estaciones hasta llegar al verdadero objetivo del Arif o del místico, que es el liqa o el encuentro con Dios? En esta parte el autor trae un párrafo de un libro muy famoso de Avicena, Al-Isharat o Tanbihat. El Isharat serían como las señales. Un libro muy famoso, digamos, que es un libro de filosofía, pero se ve que Avicena en los últimos tiempos de su vida como que tuvo una desviación positiva hacia lo místico. Ustedes saben, Avicena es un poco el representante número uno de la filosofía peripatética, aristotélica en el Islam. Entonces es conocido como, digamos, el hombre de la razón, el hombre del intelecto, el hombre del pensamiento y el razonamiento puro. Entonces encontrar en sus palabras mística es un poco, digamos, extraño. Pero bueno, casualmente en este libro, Isharat, en los 3 últimos capítulos, me parece que son el 7, el 8 y el 9, empieza a hablar del misticismo, y empieza a hablar de las maqames, de estas posiciones y los estados de los místicos, empieza a hablar de la felicidad. Bueno, son unos temas místicos muy interesantes. El Shaykh Mutahari pone en este libro, uno de estos capítulos, parte de un párrafo, digamos, importante de estos capítulos, y ahí habla un poquito de estas maqames y estos estados. Dice: los místicos creen que para poder llegar al grado de la verdadera gnosis deben transitar una serie de niveles y estaciones que deben ser reflejadas en la práctica, y si no se las atraviesa sería imposible alcanzar dicho grado. Entonces, imaginemos que el místico tiene un objetivo: llegar a Dios. A ese objetivo no se lo llega a no ser que sea a través de una escalera que va elevando el espíritu del místico. Recuerdan que ayer dijimos que el desvelamiento místico, la experiencia mística, es porque el ruh, el espíritu del místico, crece. Ese crecimiento es justamente el estatus de este místico en cada maqam. Cada vez que uno llega a un maqam, su ruh es como que crece, se desarrolla y se transforma. Entonces, para poder llegar a la última estación, que es el Tawhid, hay que pasar por todas esas estaciones, que es justamente, hay que permitir que crezca el ruh, de tal modo que cuando el ruh se perfecciona y se completa, logra el encuentro con Dios. La gnosis tiene una faceta en común con la teosofía, Hekmat Elohí en persa, al-Hikma al-Ilahiyya nada, mientras que en muchas otras facetas difiere de esta. Si recuerdan, aquel día nosotros hicimos la comparación entre mística, práctica y moral. Ahora va a ser la comparación entre mística teórica y filosofía. Dice: la faceta en la cual ambas concuerdan es que el objetivo de estas dos es conocer a Dios. Tanto el místico como el sabio o el teósofo islámico desea conocer a Dios. El punto donde difieren es que la teosofía no está dedicada exclusivamente al conocimiento de Dios, sino que su objetivo es conocer el orden de la existencia tal cual es. Cuando los filósofos islámicos definen a la filosofía, dice que es la ciencia
que se preocupa por el estudio del ser tal cual es. Al-Mawjud bima huwa mawjud. Es decir, todo lo que es, todo lo que existe, el filósofo quiere investigarlo, definirlo, analizarlo, evaluarlo, conocerlo. Mientras que el místico no le interesa todo lo que existe. Al místico le interesa Dios. Entonces esa es uno de los puntos de diferencia. El conocimiento que conforma el objetivo del teósofo es el de un sistema en el cual obviamente el conocimiento de Dios es una base fundamental del mismo, mientras que el objetivo de la gnosis es exclusivamente el conocimiento de Dios. Es decir, que el filósofo conoce a Dios y el conocimiento de Dios es una base fundamental, pero el Dios es parte o es un elemento del objeto de conocimiento del teósofo. O sea, el teósofo quiere conocer a Dios y quiere conocer a otros. Por eso el teósofo, cuando divide al ser, lo divide en ser necesario, Dios, y ser contingente, que son los demás seres. Entonces, nos damos cuenta que el objeto de conocimiento del filósofo es variado, es diverso, mientras que el místico solo quiere conocer a Dios. Desde el punto de vista de la gnosis, el conocimiento de Dios representa el conocimiento de todas las cosas. Todo debe ser conocido a la luz del conocimiento de Dios y bajo la visión del Tawhid. Y este tipo de conocimiento está derivado del conocimiento de Dios. Si recuerdan, aquel día nosotros dijimos que acá está Dios y acá está la creación. El místico parte desde acá en su camino, en su vía espiritual hacia Dios. Recuerdan que acá dijimos que toda esta dimensión es la gnosis práctica, es la adoración, la devoción, como se va elevando el místico. Cuando llega acá, dijimos, el místico acá se ve a sí mismo, ve al ser humano, ve al universo, ve a Dios y empieza a describir, y esa descripción es la gnosis teórica. Bueno, el místico durante todas estas etapas ve cosas, tiene experiencia, tiene visiones y puede describir, pero todo esto, como no está bajo la lupa de Dios, como no lo ve como Dios, no lo ve digamos, en su unión con Dios, no le interesa describirlo como interpretación del universo. Esto no es el universo para él. ¿Por qué? Porque todavía está, digamos, nadando en las manifestaciones de Dios, está todavía en la multiplicidad. Él quiere la unidad, él sabe que el ser es uno. Entonces, durante todo este camino él ve muchas cosas, pero como son diversas, se da cuenta que ninguna es Dios, ninguna representa a Dios. Entonces él quiere llegar a la unidad, quiere llegar al uno, a ver al haq, la verdad. Una vez que llega ahí, ve. Entonces eso es mirar con los ojos de Dios, que ayer leímos en una de las clases el hadith del profeta, que dice: cuando se acerca el siervo a mí a través de las oraciones prerogatorias, dice, yo me transformo en su oído a través del cual oye, me transformo en sus ojos a través de los cuales ve, y me transformo en su lengua a través de la cual habla, y me transformo en sus manos a través de la cual agarra. Eso está en los hadices, el hadith del profeta. No es, digamos, una descripción de los místicos, es Qurb al-Nawafil, le llaman, es el hadith muy famoso, que casi todos los místicos siempre hablan de ello, digamos, como la posibilidad de la transformación del ser humano en Dios en el sentido de que uno puede transformar su ser y ser una manifestación de Dios en todo sentido. Y realmente Dios, digamos, experimenta su propia existencia a través de esas manifestaciones. Hay una discusión, hay un tema que se toca en mística y en filosofía también, digamos, sobre las experiencias de Dios. Hay muchas cuestiones que Dios propone en su ley, por ejemplo, que uno dice, bueno, ¿acaso Dios experimentó eso? Por ejemplo, la ayuda a los pobres. Uno dice, bueno, Dios dice que hay que ayudar a los pobres. ¿Dios fue pobre en algún momento como para saber o experimentar lo que experimenta un pobre? Y, por ejemplo, poder describir la necesidad del pobre, poder saber. Muchas veces la percepción de la realidad, si no se experimenta, siempre es incompleta. Y de hecho la descripción también. Si yo no experimenté una realidad determinada, ¿cuán certera puede ser mi percepción de esa realidad?
y cuán certera puede ser mi descripción de esa realidad. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, yo nunca fui rico, ¿sí? Bueno, ¿yo qué puedo hablar de eso? O sea, ¿cuánto puedo percibir la realidad de un rico? Yo nunca fui rico, o sea, nunca lo experimenté. Entonces, ¿qué tan certera puede ser mi percepción para después, cuando yo hablo del rico, uno diga, mirá que dijo rico? Que él fue rico como para que tenga autoridad para hablar. Entonces, bueno, Dios, la discusión es esta. Dios, ¿qué experimentó de la experiencia humana como para decir el pobre se cree esto, el enfermo? ¿Acaso Dios se enfermó algún día, digamos, como para hablar del enfermo? ¿Acaso Dios fue pobre? Y hay otras cosas en filosofía, por ejemplo, ¿acaso Dios probó el sabor de la fresa? En el debate aparece que el filósofo dice, bueno, yo tengo experiencias que Dios no las tuvo. Todas las experiencias humanas. Nosotros no tenemos el tema del tanzih, cuando uno eleva a Dios de muchas realidades de las criaturas. El tema de cuando decimos subhanallah, el tasbih, ¿qué es? Es elevar a Dios, porque Dios está elevado de eso. Subhanallah, por eso cuando hacemos sujud, decimos subhanallah. O sea, Dios no. Entonces, ¿cómo es? ¿Dios experimenta eso o no? Dios, por lo que se va a través de nosotros, ¿no? ese es el tema. ¿Dios fue padre algún día? Para saber lo que siente un padre cuando muere un hijo, por ejemplo. Yo soy padre, muere un hijo. Y Dios, bueno, me dice, ten paciencia. Yo le puedo decir, Dios, ¿a vos se te murió un hijo una vez? O sea, y como eso muchas cosas, ¿eh? El matrimonio, la importancia del matrimonio. ¿Vos te casaste alguna vez? Y todo es todo así. En la filosofía obviamente no hay una respuesta clara a eso. Supuestamente Dios no experimentó eso. Únicamente en el Rifán, en la mística, la opinión de muchos místicos es que, bueno, Dios experimenta todo eso a través de sus manifestaciones, o sea, a través de la creación. Porque tenemos también en filosofía un tema, y es el conocimiento que tiene la causa sobre su efecto. La causa tiene un conocimiento intrínseco sobre su efecto, porque el efecto es propiedad de la causa. Entonces, Dios como causa de la creación, y la creación como efecto de esa causa, Dios tiene que tener un conocimiento detallado de todo. Después hay toda una discusión teológica, por ejemplo, Avicena dice que Dios no tiene conocimiento detallado de los seres. Un conocimiento, digamos, total, general. Ishmali, le dicen. En los apócrifos dicen, leí una frase que decía que si tú matas, por ejemplo, aunque sea un insecto, dice el trono de Dios se muere. Entonces tú puedes decir que hay una conexión de todo. Por eso, a lo que voy es que al fin y al cabo en la mística, digamos, la cosmovisión mística está mucho más cercana a la lógica que la teológica, ¿no? Que hace a Dios un ser que está ahí arriba, que no, como alejado de toda esta historia, como que no tiene idoneidad de experimentar esa experiencia humana. La mística no, dice la mística, como todo es manifestación de Dios, al fin y al cabo, Dios experimenta todas esas realidades a través. Y tenemos hadices que más o menos hablan de eso. Tenemos hadices, por ejemplo, que Dios, el día del juicio final, se queja del hombre que no visitó a un enfermo. Dijo, cuando me enfermé no me visitaste. Dijo, ¿cómo acaso Dios tú te enfermas? Dice, se enfermó mi siervo y no lo visitaste y yo, o digamos, me visitabas a mí. Tenemos en el Hajj, por ejemplo, en la peregrinación, hadices que hablan de la piedra negra, que es mustahab, digamos, tocar la piedra negra, la que está en la esquina de la cama. Y hay algunas narraciones que dicen que es como saludar a Dios, como darle la mano a Dios. ¿No te gustó, Fátima, el hadith? Mirá, te medio raro. No, digamos, existen esas narraciones. Sí, es difícil, es cierto. No, pero todo, el Hajj, la casa de Dios, Baitullah, por ejemplo. Todas esas cosas tienen que ver con que al fin y al cabo Dios seguramente tiene una experiencia en toda su creación. Bueno. En segundo lugar, el conocimiento que persigue el teósofo es mental y racional, similar al conocimiento que consigue un matemático luego de haber pensado en los problemas matemáticos. Sin embargo, el conocimiento que busca el místico se basa en la experiencia presencial y la observación tal cual ocurre en el caso del científico experimental en un laboratorio.
El primero busca un conocimiento certero, mientras que el segundo busca una experiencia viva que le dé certeza. Aquel día nosotros dimos el ejemplo del médico y del enfermo. Dijimos que el médico tiene conocimiento sobre la enfermedad, porque lo estudió, pero lo estudió en teoría, y su conocimiento sobre la enfermedad es un conocimiento intelectual. O sea, intelectualmente él percibe la enfermedad y sabe lo que significa esa enfermedad, pero no necesariamente la experimentó. O sea, una persona puede, por ejemplo, como médico, dar una receta para solucionar un problema de hígado sin nunca haber tenido un problema de hígado. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento intelectual sobre eso. La diferencia entre el teósofo y el místico está en que el teósofo, o el filósofo, tiene conocimiento de Dios, de la realidad, del ser, del universo, pero es un conocimiento racional. O sea, su razón conoce, pero no lo experimentó. El místico experimenta la realidad. Aquel día que hablamos del fuego, ¿se acuerdan? Y el humo. El místico se quema en Dios, o sea, entra en el fuego de Dios, en el fuego figurativo. En tercer lugar, el medio utilizado por el teósofo es la razón, la argumentación y la prueba, mientras que el místico utiliza el corazón, la purificación, la educación del alma y el perfeccionamiento espiritual. El hakim, teósofo, desea investigar el orden del universo a través del visor de su intelecto, mientras que el místico predispone toda su existencia para toparse con la esencia y la realidad, tal cual lo hace la gota de agua que se une al mar. La herramienta que utiliza el filósofo para conocer es el intelecto. Es decir, que el filósofo, con tener un intelecto sano y poder pensar y razonar, el razonamiento puro del filósofo, le es suficiente para poder conocer a Dios y a la realidad. El místico no. El místico puede estar muy sano de intelecto, pero si no tiene un estado de purificación del alma, no puede conocer. Entonces, por eso de hecho tenemos muchos filósofos místicos que en el grado de conocimiento como filósofo es maravilloso, porque intelectualmente ha desarrollado su pensamiento hacia Dios, hacia el conocimiento de Dios, pero místicamente no ha logrado el tawhid, no ha logrado el mayor grado. Entonces, como místico no puede definir a Dios como lo definen nosotros místicos. Vemos que filosóficamente el tipo es un profesional, 100%, pero místicamente. Hoy en día pasa con la mayoría de los filósofos contemporáneos musulmanes que, digamos, entran también en el camino de la mística. Sí, intelectualmente pueden, digamos, definir todo, pero místicamente, o sea, con una experiencia propia, no lo pueden. Pasa con los que estudiamos, por ejemplo, misticismo también. Bueno, uno estudia misticismo, se hace ayatollah en misticismo, pero sin poder conocer a Dios místicamente. Uno lo estudia como una materia, como ahora ustedes están estudiando. Después, bueno, saben de memoria el libro, está bien. Yo estudié misticismo y sé todo lo que me dijo el Sheikh. Pero, ¿qué significa eso? ¿Que hayan experimentado algo? No. Místicamente, cero, como nosotros. Según el hakim, la perfección humana radica en comprender la realidad, mientras que según el místico, dicha perfección está representada en llegar a ella, a alcanzarla. Una cosa es comprender, otra cosa es llegar a ella. Yo, un ejemplo muy burdo que recuerdo que se me vino a la mente cuando en Argentina está todo el tema del fútbol, no muy vivo. El fútbol es una pasión muy grande en Argentina, la gente se mata por el fútbol, los domingos todo el mundo está o en el estadio de fútbol, escuchando fútbol o viendo el fútbol por televisión. Y bueno, a mí me asombraba, yo de joven pensaba en un tipo que escucha el fútbol por radio. Digo, qué estupidez más grande. O sea, el fútbol originalmente es un deporte, o sea, hay que practicarlo, o sea, nace como una práctica y un juego. Después, bueno, se transforma en un espectáculo, o sea, la gente lo ve. Cuando lo practica lo ve, pero lo ve en persona, o sea, uno ve jugar al fútbol y disfruta del espectáculo, o sea, de la misma experiencia que están experimentando otros, pero lo ve. Después se pasa a la televisión, ya no veo el mismo fútbol, sino veo en la pantalla. Y ahora la gente escucha por radio y la pasa re bien, como si fuera que están, ¿no?, disfrutando. Y a veces ni siquiera escucha, simplemente ve los resultados en el diario y se pone contento y placer, y yo digo, qué estupidez más grande, o sea, cómo se transformó la historia, ¿no? Un poco es eso, digo. Una cosa es jugar al fútbol y estar en la cancha y estar con la pelota y meter un gol. Otra cosa es verlo de afuera, ¿sí? O otra cosa es escucharlo por la radio. ¿Alguien le gusta el fútbol acá? Los veo que no aplaudieron mucho. Una de las limitaciones puede ser, por ejemplo, una de las máximas de no me acuerdo qué filósofo era, decía, pienso, luego existo. Pero al decir pienso, luego existo, está limitando también, o sea, está negando una parte de la realidad. Por ejemplo,
Si dice siento, luego existo, o sea, el mundo se te abre más, ¿no? Porque, por ejemplo, un árbol existe y no piensa, pero al decir pienso, ya está. Igual eso no tiene que ver con esto, y en filosofía tampoco es lo que decimos. Tiene que ver con otra cuestión, pero nosotros, claro, existimos, después pensamos. La visión existencialista, digamos, de la filosofía es, claro, existir, después pensar. Existir, después pensar. Ni siquiera está unido, digamos, la existencia con el pensamiento, porque lo que existe existe de por sí, o sea, sin la necesidad de pensar. Digo, aunque no piense, existe. No hay una unión, digamos, intrínseca. El místico que considera el llegar a alcanzar la verdadera perfección y no el conocer, cree que para lograr alcanzar su objetivo principal y la real mística se debe transitar una serie de estados y niveles que llama vía espiritual, Sayr wa Suluk. En los libros místicos se ha tratado este tema detalladamente. Para nosotros, que en este caso no nos es posible ni siquiera resumidamente explicar estos niveles, creemos que para poder obtener, aunque sea una información mínima de los mismos, podemos aprovechar la sección 9 del libro de Avicena al-Isharat. Avicena, si bien es filósofo y no místico, no es un filósofo a secas. Especialmente al fin de su vida, mostró una tendencia mística y en su libro al-Isharat, que aparentemente es la última de sus obras, dedicó una sección completa a las estaciones de los gnósticos. Nosotros preferimos, en vez de citar y traducir parte de los libros de los místicos, exponer aquí un resumen de esta sección sumamente bella y sublime. Ahora empieza Avicena a hablar sobre la diferencia entre el abed, el zahid y el arif. El abed es el devoto, la persona que se dedica a la adoración y a la devoción. El zahid es la persona desapegada, el que tiene zuhd, tiene desapego, le llaman, me parece. ¿Cómo le dicen? Desapego, ¿no? Sí, que no le importa lo material. Sí, desapegado. Y el arif, el místico. Entonces, una definición de estos tres. Dice, ¿qué diferencia entre un abed, alguien que adora a Dios, un devoto, un zahid, un desapegado, alguien que un asceta, como una asceta le llaman, y un arif, un místico? Dice, definición: quien se aleja de los disfrutes de esta vida y sus placeres se le llama zahid, asceta. O sea, el que se aleja de los placeres mundanales. Y quien preserva continuamente los actos de devoción, como el rezo, el ayuno, etc., es llamado abed. O sea, el que se dedica a adorar a Dios a través de los distintos actos devocionales. Y quien interactúa con su pensamiento, dirigiéndolo hacia la santidad de la omnipotencia y poderío divino, Jabarut, en una constante irradiación de la luz de la verdad en su secreto, su interior, es llamado Arif. Vamos a explicar un poquito esto. Quien interactúa con su pensamiento, obviamente el pensamiento acá no tiene que ver con el pensamiento lógico o filosófico, ¿no? El pensamiento del Arif es lo que emana de su ser, digamos, su atención, en donde uno pone su atención, que no necesariamente es un pensamiento racional, dirigiéndolo hacia la santidad de la omnipotencia y poderío divino, Jabarut. Jabarut es todo lo que está más allá de lo que nosotros en una primera vista podemos percibir a nuestro alrededor. Se dividen estos mundos en Mulk, Malakut, Jabarut. Algunos en el cuerpo humano, digamos, la parte de los instintos, del comer, del dormir, del sexo, lo llaman Mulk. La parte de las emociones, el corazón, los sentimientos, lo llaman Malakut. La parte del intelecto y la razón, lo llaman Jabarut, ¿no? Mulk, Malakut, Jabarut. Pero en los mundos, el Mulk es lo que aparece como el mundo que estamos acostumbrados a ver y a percibir, lo que nos rodea. El Malakut es más allá, digamos, del Mulk, el mundo de la metafísica, el mundo quizás de todas esas dimensiones que solamente a través de la imaginación podemos llegar a ella, el mundo de los ángeles, quizás el mundo de los espíritus. El Jabarut ya es un lugar mucho más elevado.
En la división que hacen los místicos en 5 mundos, después viene el Lahut, que es el mundo de Dios, de los nombres de Dios, de las cualidades divinas. Después viene el Habut, que es el mundo de la esencia de Dios, que eso ya es inalcanzable, es el lugar que nadie llega y que nadie puede percibir de ninguna forma en totalidad. Solo percibe después las manifestaciones, lo que él muestra. En una constante irradiación de la luz de la verdad en su secreto. La verdad es el Haq, Dios. Dios irradia luz a través de la manifestación que se le hace al místico. Esa luz penetra en el místico hasta llegar a su interior, o sea, hasta lo más íntimo de su corazón. A esa persona se la llama Aref, gnóstico, y muchas veces algunas de estas cualidades se unen en una misma persona. Ahora, Avicena empieza a hablar de la composición de estas tres cualidades. Dijimos, está hablando del Abed o el devoto, el Zahid o el asceta, y el Arif o el místico. ¿Qué dijo? Dijo, el Abed es la persona que se dedica a la devoción a través de los actos de adoración: reza, ayuno, ziara, la visita a las tumbas, Corán, suyud, ruku, tasbih, dhikr, el recuerdo de Dios, la alabanza a Dios. Todos los actos devocionales que son conocidos, que uno lo hace con el cuerpo, lo hace con la lengua, lo hace con su ser. El Zahid dice quien se aleja del mundo, aquel que no le interesa las posiciones sociales, que no le interesa la fama, que no le interesa el dinero, que no le interesa las riquezas, la propiedad, los placeres, que no le interesa el pasarla bien, que no le interesa el tener un buen pasar. Ese es el Zahid, asceta. Y el Aref, dice, es aquel que dirige su atención, su pensamiento, todo lo que emana de su ser hacia la santidad, aquel mundo del poderío divino Jabarut. Y del Jabarut, del Haq de Dios, emana una luz que irradia hasta llegar al interior de la persona. Le llamamos Aref gnóstico. Hasta ahí la definición. Ahora dice, una persona puede ser que sea una de estas tres, puede ser que sea dos de estas tres, puede ser que sean las tres. Y si es dos de estas tres puede ser Abed y Zahid, o puede ser Zahid y Aref, o puede ser Aref y Abed. Y ahí empiezan las composiciones, y empieza a hablar de cómo es cada uno de estos. A pesar de que en este caso Avicena solo definió los conceptos de Zahid, Abed, Aref, indirectamente ha dado una definición de ascetismo, devoción y gnosis, ya que las definiciones de estos tres conceptos de por sí llevan implícitamente las definiciones de los conceptos de Zuhud, ascetismo, Ibada, adoración, e Irfan, gnosis. Considerando esto, entonces conseguimos como resultado que el ascetismo o desapego radica en la abstención de los placeres mundanales. De hecho, en la historia del sufismo, si ustedes ven la historia del sufismo, generalmente se dice que el sufismo, antes de formarse como cuerpo, digamos, un corpus legal, ¿no? de disciplina a nivel científico o de grupo social a nivel comunidad, era un grupo de gente que practicaba el zuhd. Ahora, generalmente los libros en árabe que hablan sobre la historia del sufismo le dicen marhalatu zuhd, la etapa en donde simplemente había un desapego a lo terrenal. Todavía no se había creado el concepto de sufi o de sufismo o de gnosis o de refán. En los comienzos dice simplemente la gente que se desapegaba, gente asceta, ascetismo. La adoración consiste en llevar a cabo determinadas acciones como la oración, el ayuno, la lectura del Corán y otras. Y por último, la gnosis es apartar la mente de todo lo que no sea Allah y dedicar la atención completa al ser divino para que el rayo de su luz brille en el corazón.
En la última frase se nos muestra un punto importante, y es el hecho de que muchas veces se entrelazan algunas de estas cualidades entre sí, por lo cual es posible que encontremos a alguien que sea una asceta y un devoto al mismo tiempo, o un devoto y un místico, o una asceta y un místico, o los tres juntos, aunque el Sheikh Avicena no lo ha explicado. En realidad lo que él quiso decir es que a pesar de que puede haber alguien que sea asceta y adorador, pero no místico, no es posible de que exista un místico que no sea asceta y adorador. Ese es otro tema con respecto a la composición. Y es que uno puede ser abed, adorador a Dios, sin ser zahid. O sea, yo puedo dedicarme al rezo, al ayuno, a la peregrinación, a la lectura del Corán y disfrutar de los placeres mundanos. Y tener una casa grande, y tener un auto lindo, podría llegar a ser. No es mi caso, obviamente, ¿no? Porque no, ni abed ni placeres mundanales. Podría ser zahid y no abed, podría estar desapegado de las cosas mundanales, pero no ser un adorador, o sea, no ser un devoto. Y podría del mismo modo ser abed, no ser místico, ser zahid, no ser místico. Pero el que es místico, sí o sí es zahid y abed. O sea, lo que quiere decir que en realidad de las condiciones del místico es que tiene que ser abed y que tiene que ser zahid. Lo que quiere decir es que una persona que no se dedica a adorar a Dios no llega nunca a la gnosis. Y una persona que no está desapegada del mundo no llega nunca a la gnosis. Y acá denme lugar a la crítica a estos pseudo-sufis o pseudo-místicos que pretenden tener la gnosis y el conocimiento y haber llegado al tawhid sin haber practicado ninguna de estas. O sea, lo ves al tipo en el último Mercedes-Benz de $50.000 con una casa de 5 pisos y con la piscina y veraneando en Marbella y dice, yo soy místico, no sufi, gnosis. O el tipo que ni se levanta a la mañana para rezar, porque Dios no le hace tawfiq y le dice yo soy gnóstico. Yo vi un montón de gente, Yo he llegado a ver una tarika en Chile, hasta judíos y cristianos sabían que decían somos sufis. Una tarika sufi, con judíos y cristianos. Lo único que hacían era danzar, bailaban, con música y bailar. Y bailando llegan. Dice, no, sí, nosotros a través de la danza es. O, a mí el mu'minin se levanta a la noche, no duerme durante la noche para hacer 1000 rakas. Agarraba el tasbih y hacía dhikr 50 veces y llegaba al gnosticismo. 50 Allahu Akbar, se elevaba. Allah. ¿Será el tasbih que tiene algún secreto? La explicación de lo anterior es que entre asceta y devoto existe una relación de generalidad y peculiaridad relativa en algunos aspectos. Generalidad y peculiaridad es un tema de medio filosófico. Entre el color negro entre el animal y los humanos hay una relación de generalidad y peculiaridad relativa. Todo ser humano es animal, pero no todo animal es un ser humano. ¿Qué significa? Que el animal es más general que el ser humano. El ser humano es peculiar, relativo. Dice, entre el abed y el zahid hay una relación de esta. ¿Entendió? Puede haber alguien que sea una asceta y no un devoto, o un devoto y no una asceta, o un devoto que es también asceta, pero no todo asceta es devoto. Pero no todo asceta o devoto es necesariamente un místico, mientras que todo místico sí es un asceta y un devoto. Todo ser humano es un animal, pero no todo animal es un ser humano. Yo puedo ser un león y no soy un ser humano. Entre el místico y el devoto y el asceta existe esa relación. Todo místico es devoto y todo místico es asceta.
pero no todo asceta es místico y no todo devoto es místico. Es decir, que el asceta y el devoto es general frente al místico, que es el relativo peculiar. En el siguiente párrafo se verá que tanto el ascetismo del místico como el ascetismo del no místico tienen cada uno su propia filosofía. La filosofía del ascetismo del asceta no místico difiere de la filosofía del ascetismo del asceta místico, del mismo modo que la filosofía de la devoción del místico difiere de la filosofía de la devoción del no místico, a tal punto que el espíritu y la esencia del ascetismo y devoción del místico son diferentes a los del ascetismo y devoción del no místico. Yo, si soy místico y asceta al mismo tiempo, mi ascetismo tiene una filosofía, o sea, un significado determinado. Pero si yo soy asceta, no místico, ese ascetismo tiene un significado diferente al primero. Del mismo modo, si yo soy místico y devoto, mi devoción tiene un objetivo específico. Pero si yo soy devoto, no místico, mi devoción puede tener otro objetivo. Eso es lo que quiso decir. Que al fin y al cabo el gnóstico, el misticismo, le da a los conceptos de ascetismo y devoción una filosofía diferente de ella misma, de lo que es el ascetismo y la devoción. Dice Avicena, el ascetismo del no místico, una persona que es zahid, asceta, pero no es místico, solo es un hombre que es desapegado. Es una transacción a través de la cual se intercambian los placeres de esta vida por los del más allá. El asceta no místico dice: yo no deseo los placeres de esta vida. Le preguntas por qué. Te dice: porque hay un placer mucho más duradero que me espera allá. Había uno que decía por qué se había dedicado a la religión, a la espiritualidad. Dijo: yo me di cuenta que lograr el dunya, la vida terrenal, tiene mucho esfuerzo. O sea, conlleva mucho esfuerzo. Y lograr la otra vida conlleva mucho esfuerzo. Entonces, esfuerzo por esfuerzo, prefiero esforzarme por una vida que permanece más. Fajtartu abqahuma. O sea, elegí aquella que tiene más permanencia. Y a veces el Corán habla un poquito de eso. Cuando dice el comercio, digamos, por el dunya y el comercio por el ákhira, dice: es preferible comerciar, digamos, poner el capital que uno tiene en algo que le va a perdurar. ¿Sí? Wal akhiratu khayrun wa abqa, dice el Corán. La otra vida es mejor y más duradera. En las narraciones tenemos: shibrun min al jannah khayrun min ad dunya wa ma fiha. Shibr es una palmada del Jannah, del paraíso. Es mejor que todo lo que hay en la vida terrenal. Mientras que en el caso del místico se trata de abstenerse de todo aquello que ocupa su interior fuera de Dios. El asceta es el que no busca los placeres terrenales. Se aleja y se desapega de los placeres terrenales. ¿Para qué? Para lograr placeres en la otra vida. O sea que al fin y al cabo la búsqueda es una búsqueda de placer. O sea, lo que hablábamos ayer, cambiar un placer, decía Muhammad Ali, cambiar un placer pequeño por un placer mayor. Sobre la felicidad que dijo, la diferencia entre placer y felicidad. Es que uno cambia pequeños placeres para la felicidad. Una persona que estudia, por ejemplo, para ser médico, tiene que ir a la universidad, tiene que comprar los libros, que estudiar, que pasar la noche en vela, que rendir exámenes, que memorizar, cosas que no dan placer. ¿Pero por qué se sacrifica? Después se va a transformar en médico. O sea, algo que le va a dar felicidad. Entonces uno está constantemente cambiando pequeños placeres por mayores placeres. O placer por felicidad. Entonces el que se desapega, el asceta, que no es místico, cambia placer por placer. Dice: no, Dios, no quiero el dunya, dame el ákhira. Que tenemos en las narraciones cuando hablan de ibadatut tujjar, la adoración de los comerciantes. Hay quien adora a Dios por amor al paraíso. Entonces adora a Dios, es correcto. ¿Pero por qué? Amor al paraíso.
o sea, comercio. Dice el místico, que es a su vez asceta, se trata de abstenerse de todo aquello que ocupa su interior fuera de Dios. O sea, el místico no busca el placer de la otra vida. El místico tiene en su corazón a Dios. Dice, acá está Dios. Si yo me ocupo del dunya, lo que va a ocurrir es que el dunya me va a ocupar un pedazo de mi corazón que ahora lo ocupa Dios. O sea, cambia el placer del dunya por el encuentro con Dios, o sea, porque Dios siga en su corazón. Para que nada ocupe su corazón más que Dios. Eso con respecto al devoto. La devoción del no místico consiste en cierta transacción comparable a quien trabaja en la vida terrenal en pro de una retribución en la otra vida. Es decir, la recompensa del más allá. Del mismo modo que el devoto, que dijimos recién el tema de la adoración de los comerciantes. El devoto lo que hace, lo hace para cobrar. El devoto no místico adora a Dios para cobrar. Pero en vez de cobrar en este dunya, en esta vida, cobra en la otra vida. Entonces, no deja de ser una transacción con Dios. Y la del místico es un tipo de ejercicio y práctica del alma para alejarse del mundo de la ilusión y volcarse hacia Dios, para que a través de la repetición de estos ejercicios sea atraído por Dios. El místico, que es abed, que es devoto, no busca recompensa en la otra vida. Es decir, bueno, Dios, yo te adoro acá, pero allá me pagas. No. Él adora a Dios acá para encontrarse con Dios acá. O sea, Dios, yo te adoro acá porque te quiero ver, porque quiero estar con vos, quiero que me acompañes, quiero que seas mi compañía. ¿Para qué? Dice, para alejarse del mundo de la ilusión. El mundo de la ilusión en el Rifán es el mundo de la multiplicidad, de las fantasías, de las manifestaciones, y volcarse hacia Dios. O sea, salir de este mundo y volcarse hacia Dios y llegar a Dios, para que a través de la repetición de tus ejercicios sea atraído por Dios. ¿Por qué? Porque a través de la devoción Dios te atrae. ¿Viste? Cuando nosotros rezamos, ¿qué decimos? La intención, ¿cuál tiene que ser? Qurbatan ila Allah, para acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios, que cada acto de devoción Dios te va a atraer, te atrae hacia Él. ¿Por qué? Porque estás cortando los lazos con el mundo. ¿Sí? Decía el profeta a Bilal, el muezín del profeta, cuando llegaba el momento del rezo, Arihna ya Bilal, dice, oh Bilal, tráenos descanso, permite descansar. O sea, el rezo era un descanso, porque el dunya te ataca constantemente, te atrae constantemente, te está quitando tu atención. El rezo dice, Arihna ya Bilal, déjanos descansar, Bilal. O sea, cuando hacía el Adán, se elevaba. Dicen que el profeta le pasaba al revés. Nosotros tenemos mucho más peso sobre el dunya, o sea, nuestra atención, nuestro corazón se dirige más hacia el dunya, está más hacia abajo. Necesitamos de algo que nos lleve hacia arriba. O sea, necesitamos hacer algo, un esfuerzo doble para elevarnos. Dice, el profeta le pasaba lo contrario. Dice que el profeta vivía arriba. O sea, como que espiritualmente estaba constantemente en un estado, digamos, de encuentro con Dios. Y había que hacer algo para bajarlo. O sea, al profeta le costaba venir al dunya. Una interpretación mística de los matrimonios del profeta habla de eso, que el profeta se casaba tanto para poder tener un lugar en el dunya, o sea, para poder estar un poco en el suelo, ¿no? Porque si no dice que todo lo elevaba. El objetivo del místico. Terminamos aquella definición, empezamos con otra cosa. El místico desea únicamente a Dios, no por otra cosa más que no prefiere a nada por sobre su conocimiento, o sea, conocer a Dios, y dedica su adoración únicamente a Él, porque es digno de adoración y porque ésta le significa una honrada relación con Él, y no en búsqueda de algún otro deseo, recompensa, ni por temor al castigo. El objetivo del místico es Dios. Digamos, lo único que quiere el místico es Dios. Por eso nos damos cuenta que muchas veces estos pseudo sheikh, pseudo qut o murshid, o estos medios gurús, medios guías espirituales truchos, uno se da cuenta fácilmente cuando la persona no es sincera. Por ejemplo, generalmente vos estudiás un poquito la psicología de esta gente, buscan
intereses económicos. ¿Cuánta gente se hizo de mucho dinero a través de este tipo de movimientos? Poder. Típico de estos sheikhs que casan y divorcian y dicen, vos casate con esta, vos tenés un hijo con este, el otro, y después todas terminan con él, ¿no? Es muy famoso. Teníamos un caso en Argentina de uno, el tipo era una cosa de casar y de divorciar, o sea, vos con vos, venimos acá, todo, y después todas terminan con él, o sea, el tipo, la barca de Dios, ¿no? Imagínate, una vez me contaba un amigo, así te va a pasar a ti cuando empieces con los asuntos matrimoniales. No, yo no, ni caso ni divorcio. Eso. Atente. Dice un tipo, uno de estos que estaba ahí en Argentina, tenía un alumno y se ve que le había gustado su esposa. Al sheikh le había gustado su esposa. Entonces, bueno, la cosa que después de toda una historia convenció al alumno, porque encima es eso, no es que te la quita, ¿viste? Te convence de que se la tenés que entregar. Entonces lo convenció de que vos te tenés que divorciar, orden divina, ¿no? De Nazar Jibrail. Orden divina. Y el tipo se divorcia. Después, otra vez, recién de Gabriel, le dice, y ahora tengo que casarme con ella. Tengo que casarme con ella. Se casa con ella, pero lo peor de todo esto es que, viste, porque al final la relación entre el sheikh y el murid te termina adorando al sheikh, viste que es una cosa de que está de Dios y después... Y este estúpido que se separó de la esposa seguía siendo un gran, digamos, devoto de este sheikh, o sea, una cosa... Y este no sé si se llamaba Abdurrahman o Abdul Malik, ponele, y después de eso se cambió el nombre, se puso Abdul Karim. O sea, el siervo del generoso. ¿Por qué? Porque por generosidad entregó su esposa al sheikh. Y el tipo convencido, y una vez se encontró con un amigo con el sheikh Abdul Karim. Se encontró con él y dice, hola, Abdurrahman. Dijo, no, yo ya no soy Abdurrahman, soy Abdul Karim. No sé, la gente. Pero te digo, hay gente para todo, o sea... Sí, para todo. O sea, existen esos sheikhs porque existe gente tan estúpida como esta, ¿no? Dios los casa y ellos se... ¿Cómo dicen? Dios los crea y ellos se casan. Bueno, que Dios nos libre y nos guarde de esas estupideces. ¿En dónde estábamos? El objetivo. Que el único objetivo que tiene es Dios. Ahora sí ya. Entonces te das cuenta de estos tipos: poder, mujeres, economía, fama. O sea, buscan siempre. Entonces te das cuenta que el dueño. Entonces, cero objetivo, o sea, cero objetivo místico. O sea, vos te das cuenta, si el tipo no busca a Dios, con lo que hace, no está. O sea, y desgraciadamente, la falsa espiritualidad de hoy en día está llena de eso. La gran mayoría de todos estos movimientos. Yo en la introducción de este libro escribí sobre algunos de los malames, ¿yo vi el malame? Rasgos. De los rasgos de estas espiritualidades falsas. Dicen, no tienen como eje principal de su doctrina a Dios. No se atienen a ninguna ley específica, cero sharia. El intelecto, la argumentación filosófica y la lógica no tienen ninguna relevancia en la comprensión de sus creencias. Se limitan simplemente a una serie de premisas emocionales basadas en la experiencia individual de cada grupo. Las autoridades aceptadas por sus seguidores como guías espirituales no cumplen con ningún tipo de condición doctrinal, ideológica, moral, espiritual, tradicional o divina. O sea, no son ni elegidos por Dios como los profetas, ni los imames, ni los, por ejemplo, los sabios que tienen que tener las condiciones de conocimiento, de justicia, de estar en contra de su ego, de adorar a Dios. Todo eso no existe. Se dedican a buscar la felicidad y plenitud en esta vida sin importarles mucho el más allá, ni la dimensión trascendental del ser humano. No basan su discurso en una revelación divina y su fuente de conocimiento puede ser desde un simple sueño visto en una noche de comida pesada hasta las palabras que escucharon de un niño que jugaba en el patio de la casa del vecino. Bueno, esto significa que el místico, en lo que respecta a su objetivo, busca únicamente a Dios, es decir, es un muwahhid, un monoteísta absoluto. Sin embargo, él no busca a Dios a través de sus bendiciones terrenales o del más allá, ya que si esto fuera así, su objeto en sí serían dichas bendiciones y Dios un camino para llegar a estas. Eso es lo que pasa también a veces, que la búsqueda de Dios
es lillah. Porque hay gente que también busca a Dios. Hay mucha gente que dice, bueno, yo estoy en un camino de búsqueda de Dios. Está bien. Y yo creo que todos buscamos a Dios. ¿Pero por qué lo busca? Hay quien te dice lillah. Lo busco por Él, por Dios mismo, para encontrar a Dios. Hay otros que lo buscan por otras cosas. Que eso también es una especie de shirk, una especie de asociación. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, quien te dice, bueno, Salatul Layl, por ejemplo, Salatul Layl, el rezo de la noche, en los hadiths aparece que te da Khairud Dunya wal Akhirah. Te da el bien de esta vida y el bien de la otra vida. ¿Sí? Hay quien se levanta a la noche, medianoche, y reza Salatul Layl para conseguir los bienes de esta vida. Entonces buscan a Dios, está bien. No es que fueron al casino a buscar dinero. No, no, fueron a Dios, tocaron la puerta de Dios. Pero con un objetivo de dunya. Y hay mucha gente que hace eso. Hay mucha gente. Hace unos días mi señora me decía: el sadaqa, pagar limosna, dice que quita muchas enfermedades, muchas calamidades, muchas desgracias, ¿no? La pobreza. Es verdad. Y la pobreza. Y nosotros pagamos sadaqa, pero después me decía mi señora, siempre al fin y al cabo estamos buscando un beneficio, o sea, pagamos para que Dios nos aleje de la enfermedad, pagamos para, Siempre hacemos nunca así. para ayudar a un pobre, ¿no? Generalmente se actúa así, Claro. pero está mal. No, es correcto, pero no, eso no es lo que nos lleva al misticismo. No es lo que nos lleva a Dios, ¿sí? Entonces lo que quiere decir es eso, que hay gente que busca a Dios, pero no por Dios. Hay gente que lo hace por otro objetivo. Hay una historia de un amigo que me contó que una vez hay una mezquita que es la mezquita de Jamkaran en Qom. Es una mezquita que cuenta la narración, digamos, que fue creada digamos, fue construida por orden del Imam Mahdi, que vino, se desapareció una persona y le ordenó que construya una mezquita en un lugar para visita. Bueno, la cosa es que viene gente de todas partes del mundo, es muy interesante, muy visitada. Y dice que una vez un sabio, un místico, vio al Imam Mahdi en sueño que estaba muy triste. Se encontraba en la mezquita llena de gente, miles y miles de personas, y se lo encontraba al Imam Mahdi muy triste. Entonces le preguntó que por qué estás triste, digamos, toda esta gente que te viene a visitar, toda esta gente que te viene a buscar, toda esta gente que viene a encontrarse contigo. Dice, no, mira, y le hizo ver a las personas que estaban ahí rezando: una casa, un auto, una esposa. Era. Y vos ves, entendés que la gran mayoría de nosotros, ¿viste?, adora a Dios por eso. O sea, cuando uno, viste, en una enfermedad, ante Dios, viste, y va y te caen las lágrimas, y una cosa que uno dice, qué sinceridad, y el tipo te arregla en la suya. Para nosotros nos pasa eso, por lo menos, qué sé yo. O sea, generalmente es en la dificultad, ¿no? Ese, desgraciadamente, es nuestra debilidad. Entonces dice el místico, no, el místico busca a Dios por Dios. Lo único que quiere es Dios para llegar a Él, para encontrarse. Dice, su objeto en sí serían dichas bendiciones de Dios, y no Dios, un camino para llegar a estas, lo cual daría como resultado que en la realidad el verdadero objeto de adoración sería el ego, ya que estas bendiciones estarían dedicadas a saciar dicho ego. O sea, eso es una forma de ego. El buscar a Dios para saciar ciertas necesidades es una forma de adoración al ego. Pero al fin y al cabo la búsqueda de la felicidad, llegando, por ejemplo, siguiendo el camino de la gnosis, también es algo egoísta, porque al final tú también te vas a sentir feliz. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que una cosa es el ego en el sentido del individuo, lo que es uno, el ser humano. Y otra cosa es el ego en el sentido de las pasiones terrenales, de los deseos mundanales. El Shahid Mutahari tiene en uno de sus libros, no recuerdo cuál, que obviamente el ego nunca se destruye. Porque vos tenés que transformarte en otro ser para no ser vos. Entonces el ego siempre existe. O sea, ¿el ego qué es? Soy yo, lo que uno es. Suhail, Yumana, cada uno es, ¿sí? Entonces, eso no es un problema. Por eso tienen el ego que nosotros traducimos como ego, en realidad en árabe tiene una cosa. Una cosa es el nafs, que es el bajo ego que le dicen, o el ego inferior. Y otra cosa es el ana. El ana es el soy yo. O sea, no tiene que existir, Dios me creó, que vamos a hacer. El ana no es un problema, porque uno es uno, yo. El nafs sí es un problema, que es el ego de las pasiones. Entonces lo que decís vos
Si es por el ana no hay problema, porque uno es uno el que se dirige a Dios, uno el que está bien. Pero el nafs, que es las pasiones, eso es un problema. Dice que un argentino fue a ¿cómo le llaman? A confesarse a la iglesia. Y le dijo al padre, bueno, ciertos pecados, ¿no? Y todo eso. Y se ve que tenía muy malos pensamientos con respecto a las personas y eso. Entonces el padre dijo, debes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Jode tanto? Bueno, todo lo que desea el místico lo desea por Dios, y en caso de buscar sus bendiciones lo hace porque éstas provienen de Él y son sus favores, son la gracia y la honra de Él. Entonces todo no místico busca a Dios por sus bendiciones, pero el místico busca sus bendiciones por Dios. Es decir, que todos al fin y al cabo buscan a Dios, pero alguien lo busca por Dios, otros lo buscan por sus bendiciones. Una persona hace una definición de la diferencia entre el místico y el faqih, el doctor en la ley o el jurisconsulto, digamos. Decía, el místico es arifun billah, es quien quiere conocer a Dios, quien conoce a Dios. El jurisconsulto es arifun bi ahkamillah, es el que conoce las leyes de Dios. Es un poco en el objetivo. Te das cuenta que, por ejemplo, en la jurisprudencia, lo que hablamos aquel día, de la sharia, cuando uno entiende la religión solo como sharia, es como que la ley, uno se pierde en la ley, ¿no? En el misticismo se abre una puerta hacia Dios, o sea, no solo la ley, que es la norma, sino el camino hacia Él. Un poquito más y descansamos. Acá podría preguntarse, considerando que el místico no busca a Dios por algo, entonces ¿por qué lo adora? ¿Acaso no es que cada devoción se lleva a cabo por algún objetivo? El Sheikh responde, el Sheikh es Avicena, que el místico adora por dos cuestiones. La primera es un estatus inherente a Dios a través del cual es digno de ser adorado, es decir, que lo adora por ser merecedor de adoración, como el caso de alguien que alaba y elogia a un ser o una cosa por ser dueño de cierta perfección. Si se le preguntara a dicha persona cuál es el motivo por el cual lo elogias y qué beneficio tiene para ti dicho elogio, respondería, yo no busco ningún beneficio cuando alabo a dicho ser o dicha cosa, simplemente lo elogio porque eres merecedor de eso. Todos los elogios que son dados a los héroes en cualquier disciplina son de este tipo. Dice, la adoración del místico debería ser de este tipo, que uno de sus filosofías es que hay un tema inherente a Dios y que Él es merecedor de eso. De veces cuando vos, ¿cómo le llaman? El tamallo. Tamalloco. Tamallo. No. Tamallo, nosotros muy vulgarmente en Argentina decimos chupar la media. Chupar la media a alguien es cuando alabás a alguien para hacer la pelota. Sí, hacer la pelota. sí. ¿Viste cuando el pobre viene al rico? Oh, señor, mi amigo, mi querido, cuánto te quiero, cuánto te respeto. Y todo para adulación. Adulación. Hay veces uno elogia por adulación. Busca algo, ¿no? En las escuelas pasan los niñitos, por ejemplo, con el maestro que sí, que todo para el mundo. Pero a veces no, vos vas al mar y ves el gran mar y decís, Allahu Akbar, qué lindo, qué bello. Ahí no querés ganarte nada del mar, o sea, no estás quitando ningún beneficio al mar. El mar se lo merece, o la belleza de una montaña, de un amanecer, o de un atardecer. Uno dice, qué bello. No es un piropo que uno le está diciendo. Qué bello es porque realmente es bello y merece ese elogio. Entonces dice, la adoración del místico debería ser así. Adora a Dios porque debe ser adorado. El otro objetivo de la adoración del místico es el valor que posee la misma adoración, es decir, su propia nobleza y belleza. La adoración es digna de llevarla a cabo por la misma relación y conexión que implica entre el siervo y Dios. Por lo tanto, esta no deberá necesariamente llevarse a cabo por cierto deseo o temor. Lo otro es la misma adoración. El primer punto tiene que ver con Dios, y que Dios merece ser adorado, entonces uno lo adora. Otra cosa es la misma adoración, y es que la adoración en sí tiene un valor. Porque dentro de las acciones
las acciones del alma, digamos, tienen distintos valores. El alma humana tiene la capacidad de poder, digamos, transitar en distintos estadios durante el día y de ir de acciones netamente animales como comer y beber, acciones sagradas como rezar. Entonces, en ese grado de acciones, la adoración es lo más noble y lo más bello, ¿sí? El acto de devoción, que es el contacto del siervo con Dios. Por eso, por ejemplo, en los hadices aparece, a pesar de que el imán o el profeta, todos sus actos son devoción, ¿no? Porque todo lo que hace el profeta lo hace por Dios y lo hace con la intención de acercarse a él. Hasta cuando come el profeta es devoción, cuando duerme es devoción, porque todo lo hace por Dios. Pero el profeta cuando comía, por ejemplo, no se empalidecía. Pero cuando se hacía el vudú, por ejemplo, el Imam Zayn al-Abidin dice, se empalidecía. Tú te das cuenta que las acciones tienen grados. Entonces ahí dice, el segundo objetivo del místico es que la adoración en sí, por ser adoración, ya tiene una nobleza y una belleza. Y de esto habla la famosa frase del Imam Ali alayhi salam, que dice: oh Dios, no te adoro por temor a tu fuego, ni por deseo a tu paraíso, sino que te he encontrado digno de ser adorado, y por eso te adoro. Los místicos dan gran relevancia a este tema, proponiendo que si el objetivo del hombre en su vida, y especialmente en la adoración, es algo diferente a Dios, esto sería un tipo de politeísmo, shirk. La mística se opone 100% a este tipo de adoración, y son muchos los dichos y frases sutiles que se han dicho acerca de este tema. Nosotros aquí nos conformaremos con dar una sublime alegoría que aparece en la historia de Mahmud Ghaznavi y Ayos en el libro Bustonedar de Sadi, que es... Denme 5 minutos más, lo leo. Así terminamos con el otro título para no... aunque les tomé mucho tiempo. Dice: uno criticó al Shah de Ghaznain, diciendo: ¿qué encanto tiene el Iyaz, el amigo del Shah? Una flor ciertamente sin color ni olor. Qué extraño que el ruiseñor ponga su corazón en semejante... No me interesa leer. Pero aquí estamos... O sea, el místico aquí se ve como una persona alejada de la creación, ¿no? El místico, el verdadero místico, dicen... A esto le llaman haq, que es la verdad. A esto le llaman khalq, la creación. Del místico dicen, el místico es shadidur rabti bil haq, shadidur rabti bil khalq. Tiene una gran relación con el khalq, tiene una gran relación con el haq. El místico verdadero es el que está en una constante relación entre el haq y el khalq, que son los profetas. Por eso el profeta, ahora te voy a hacer la diferencia entre el místico y el profeta. El místico es el que llega acá y ahí se funde con Dios y se queda ahí. El místico llega al tawhid y como monoteísta permanece en Dios. El verdadero místico que llegó a las... ¿cómo le llaman? A la cumbre de la mística, después de llegar acá, Dios lo envía para ser su representante y estar al servicio del khalq. Entonces ese místico, dice, es un ser con una gran relación con el khalq, una gran relación con el haq. Un descanso y después continuamos.